Soy Diana Ramos Montoya del grupo 257 y del equipo número 3. En este caso a mí me toca decir el primer nivel de la apreciación artística, el cual es el lenguaje. Entonces, el lenguaje artístico es un tipo de lenguaje distinto al lenguaje común, y una de sus funciones principales del arte es comunicar algo, y esto solo se logra a través del lenguaje, en particular el lenguaje del arte. El lenguaje se divide en diferentes tipos: el verbal, que es un sistema de comunicación formado por un conjunto de sonidos básicos; el no verbal, que se usan los gestos y la mímica; y el paraverbal, en donde se utiliza el tono de voz y la intención implícita que se desea comunicar. Ya en el arte se le llama de varias maneras: el lenguaje figurado, que utiliza una serie de adornos o recursos expresivos; el lenguaje retórico, que utiliza las figuras retóricas y los tropos; este lenguaje poético, el cual tiene una relación con la poesía; y por último este lenguaje simbólico, ya que este se vale de los símbolos para expresar. Mi nombre es Iván de la Rosa García, estoy en el equipo número 3 y voy a hablar sobre técnicas artísticas y tema artístico. Técnicas artísticas. En el ámbito del arte, las técnicas artísticas son los procedimientos, reglas, normas, acciones y protocolos para usar materiales. En las artes visuales integran el catálogo más amplio de técnicas, pues las artes visuales engloban decenas de disciplinas, tradiciones modernas, utilitarias de diseño y digitales, cine, etc. En el tema artístico no existe un solo tema que no haya sido tratado por el arte. Los temas artísticos son resultado de las necesidades de expresión y preocupaciones de los artistas ligados al contexto histórico y cultural de sus épocas respectivas. Hola, mi nombre es Emima Tobar Sauceda y soy del grupo 257 y mi equipo es el número 3. A mí me tocó el reporte de la obra en las disciplinas al que pertenece, que es la pintura. Es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En su práctica se utilizan pigmentos eh, mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. Además de esta técnica de pintura, conocimientos de dibujo, de teoría de color y composición pitagórica. Hola, mi nombre es Omar Covarrubias del equipo número 3 y yo les hablaré sobre el tema de contexto social o influencias de la obra presentada. En la actualidad, una de las problemáticas globales más relevantes está relacionada al medio ambiente y la naturaleza, pues no es una sorpresa que el mundo se está acabando cada vez más. La temperatura del mundo aumenta, los glaciares se derriten, el agua se termina, los recursos naturales se agotan, o millones de árboles son talados, e incluso miles de ecosistemas son deteriorados por la contaminación. Temas como estos son importantes, y artistas de todo el mundo lo reflejan en sus obras de arte, tratando de crear conciencia entre los espectadores. Por ello, para la elaboración de la obra de arte presentada, el equipo tomó inspiración en el artista holandés Arthur Koyman, autor de obras sobre lienzos como pinturas acrílicas. Sus pinturas suelen contener colores brillantes que atrapan la atención de cualquier presente. Específicamente, el equipo se basó en la obra de arte llamada Pollution, traducida al español como contaminación, pues en ella brindó un tema relacionado al que se buscaba, además que utilizaba un color mayormente sólido del fondo. Se plasma un paisaje en la pintura y se utilizan elementos tridimensionales. En el caso de Koeman, realizó un efecto de roto al final de la tubería con papel rasgado. En la presentación pueden observar la obra de pintura presentada. Mi nombre es Keila Valtier, estoy en el equipo 3 y a mí me tocó decir el género de la obra. De acuerdo con las características de la obra, la pintura puede pertenecer a cierto género, según sus materiales, colores, técnicas utilizadas, representaciones, etc. En este caso, el género de la obra presentada es paisaje. Las pinturas de paisaje representan cualquier imagen cuyo tema principal es la representación de una vista panorámica o escenas de la naturaleza como montañas, campos, colinas, valles, árboles, ríos, paisajes marinos y bosques. El clima suele ser un elemento importante de la composición. La obra tiene el género de paisaje pues representa la naturaleza por medio de un árbol. Ahora, sobre el tema que aborda la obra, está ligado al contexto que nos encontramos, pues la obra aborda un tema de naturaleza, medio ambiente o incluso hasta contaminación, representado por el árbol como paisaje realizado por materiales reciclados. Se busca que la obra despierte en los espectadores el interés por cuidar el planeta Tierra,
mostrando que algunos objetos pueden tener una segunda vida evitando su desecho. Por ello, un título adecuado para la obra sería Medio ambiente de segunda, pues representa la naturaleza, los materiales con los que está fabricada la obra como los materiales de segunda mano que son reutilizados o reciclados, y el estado del medio ambiente en un estado de segunda o deteriorado. Mi nombre es José Manuel González Moreno y mi tema es el estilo al que pertenece nuestra obra de arte. Nuestra obra de arte es parecida al arte reciclado, ya que este tipo de arte busca transformar residuos como el papel, el cartón, la madera, el cristal, los plásticos, los metales o el caucho en obras de arte. El concepto, por tanto, va más allá del reciclaje convencional de materiales al crearse objetos que superan el valor económico, cultural y social del producto original. Ahora les hablaré más sobre el mensaje principal que el equipo quiso plasmar en la obra. Debido al estado actual del planeta Tierra, la obra intenta hacer conciencia sobre la condición de la naturaleza. Por ello, la obra se realizó mayormente con materiales reciclados, que simulan los desechos que dejamos en nuestro mundo, que está representado en la obra por un árbol. Además, solo se realizó un árbol, representando que poco a poco el mundo reduce su cantidad de recursos naturales. Por ello, se espera que la obra difunda aún más el arte reciclado, pues ayuda a darle una segunda vida a muchos de los objetos que se consideran como desechables en la actualidad. En este caso, se utilizaron los rollos del papel higiénico como las hojas del árbol. Soy Jimena Tobar Sauceda y soy el grupo 257, mi equipo es el número 3. Otra cosa que me tocó fueron las técnicas utilizadas. Las que utilizamos en nuestra obra de arte fue el puntillismo y el 3D. El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. Apareció por primera vez en 1884 en Francia, encabezada por el pintor neopresionista de Georges Seurat. En la obra presentada es utilizada el puntillismo en las hojas del árbol y el 3D se crea mediante la manipulación de mallas poligonales y moldeado de objetos, personajes y escenas. En la pintura, los elementos tridimensionales son vistos en el fotellaje del árbol, pues presenta un relieve fuerza de lienzo. Hola, mi nombre es Emma Tobar Sauceda y otra parte que me tocó de la obra de arte fueron los materiales que utilizamos, que fue el cartón de huevo, las hojas de máquina, rollo de cartón, marcadores, silicón y pistola de silicón. Y herramientas que utilizamos fueron las tijeras, el silicón y la pistola de silicón.